El ejército perdido de Cambises. El vasto Sahara, con sus tormentas de arena y temperaturas abrasadoras, ha reclamado incontables vidas. Normalmente se trata de individuos o pequeñas caravanas que se desvían demasiado de los caminos de camellos que cruzan la región. Sin embargo, solo una vez en la historia registrada, este desierto ha consumido a un ejército entero. En el 525 a.C., Cambises II, el formidable gobernante del imperio persa, centró su atención en Egipto. Con un poderoso ejército bajo su mando, conquistó rápidamente el antiguo reino de los faraones. Un año después, en el 524 a.C., Cambises envió un ejército de 50.000 hombres al desierto desde Tebas para atacar el oasis de Siwa, hogar del oráculo de Amón. Este oráculo, venerado por los egipcios, se había negado a legitimar el dominio de Cambises sobre Egipto. Enfurecido, Cambises aplastó esta rebelión. El historiador griego Heródoto escribió que antes de que el ejército pudiera llegar a Siwa, un feroz viento del sur levantó una gigantesca tormenta de arena que los envolvió. Ningún alma logró escapar. A lo largo de los años, numerosas expediciones, especialmente durante el siglo XX, han intentado localizar los restos del ejército perdido de Cambises, sin éxito. Las muchas búsquedas infructuosas llevaron a algunos egiptólogos a concluir que la historia es, de hecho, apócrifa. Pero esto no fue el final. En el año 2000, mientras buscaban depósitos de petróleo, un equipo geológico egipcio tropezó con artefactos enterrados en la arena. Estos incluían fragmentos metálicos que se asemejaban a armas, piezas de textiles, probablemente de ropa, y restos humanos. Se llevó a cabo una investigación, pero no surgieron más detalles. En 2009, un par de cineastas documentales descubrieron lo que afirmaron era evidencia del ejército perdido, incluyendo armas de bronce, joyas y restos humanos. Sin embargo, sus hallazgos fueron desacreditados, ya que no eran confiables y no contaban con la aprobación del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, además de negarse a publicar sus hallazgos para su revisión en una revista académica. Una teoría reciente de un arqueólogo holandés sugiere que uno no puede morir por una tormenta de arena y propone que el ejército no desapareció, sino que fue emboscado por rebeldes egipcios. El sucesor de Cambises, Darío el Grande, habría entonces fabricado la historia de la tormenta de arena para que Heródoto la registrara y así eliminar a su rival de los anales de la historia. Ya sea por rebeldes o por una tormenta de arena, Cambises logró tomar control de casi todo Egipto. Los arqueólogos y egiptólogos aún no han llegado a un consenso respecto al destino del ejército persa, y por lo tanto, el misterio del ejército perdido de Cambises sigue sin resolverse. La legión perdida de Craso. Al amanecer del primer siglo, el Imperio Romano era una de las fuerzas más imponentes sobre la faz de la tierra. Gracias a sus vastos ejércitos, superior organización y enfoques innovadores en ingeniería, los romanos no conquistaron el mundo entero. Varias naciones y culturas permanecieron intactas por su influencia. Hasta hace poco, China se creía que era una de estas, pero ahora parece que las antiguas culturas del lejano oriente podrían haber tenido contacto con la imparable máquina de guerra romana. En el 53 a.C., se libró la feroz batalla de Carrae. El general romano Marco Craso, el hombre más rico de Roma, lideró 7 legiones de infantería pesada contra el Imperio Parto, con el objetivo de extender los territorios romanos cerca de la antigua ciudad de Carrae, en la actual Turquía. La fuerza romana fue atraída al desierto, encontrándose de repente vulnerable. Las fuerzas romanas, de más de 40.000 hombres, fueron bombardeadas, agotadas y finalmente derrotadas por el general Parto Surena y sus 10.000 jinetes. El humillado Craso fue asesinado durante un intento de negociar una tregua. Según varias versiones de la historia, fue decapitado y su cuerpo profanado, o se le vertió oro fundido por la garganta como un gesto simbólico de su insaciable sed de riqueza. 10.000 romanos fueron capturados y enviados al lejano oriente para luchar contra enemigos de la nación Parto. 17 años después, un grupo de estos soldados parece haber participado en la batalla de Chixi, entre los chinos y la tribu nómada Xiongnu, aparentemente contratados por estos últimos como mercenarios. Crónicas chinas antiguas de la dinastía Han mencionan a un grupo de hombres altos, de piel clara, luchando en una formación de escamas de pescado, una formación sorprendentemente similar a la testudo romana. Estos hombres fueron capturados por los chinos después de un enfrentamiento. Posteriormente se asentaron en un lugar llamado Lichan, que en chino suena inquietantemente similar a Lijian. Pruebas genéticas modernas de los habitantes de Lichen han revelado que alrededor del 56%
De su composición genética es de origen caucásico, exhibiendo ojos azules, narices romanas y a veces incluso cabello claro, rasgos poco comunes entre los chinos. Estos habitantes podrían ser los descendientes de la Legión Perdida de Craso. Fortaleciendo esta teoría, se informó que se encontró un casco romano con una inscripción de uno de los rendidos en el mismo pueblo. Ivan Susanen. La época de los Troubles, desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVII, fue un periodo de caos político, hambruna e invasiones extranjeras en Rusia. La dinastía Rurik, que había gobernado Rusia durante más de 7 siglos, terminó con la muerte del zar Fyodor Penielty en 598. Esto llevó a un vacío de poder, con varias facciones luchando por el control del vasto estado ruso. Polonia y Lituania, una gran potencia europea en ese momento, vieron una oportunidad para expandir su influencia y territorio. Para 1610, las fuerzas polacas habían ocupado Moscú, y un príncipe polaco, Vladislao IV, fue proclamado zar de Rusia. Sin embargo, esta imposición fue profundamente impopular entre la población rusa y la resistencia creció. En 1613, una gran asamblea nacional eligió a Mijaíl Románov como el nuevo zar de Rusia, marcando el inicio de la dinastía Románov. Los Románov eran parientes lejanos del último zar Rurik y se consideraban con una reclamación legítima al trono. La elección de Mijaíl desafió directamente la influencia polaca y sus gobernantes títeres en Rusia. En ese momento, Mijaíl se encontraba escondido en el apartado pueblo de Domnino. Se enviaron emisarios para informarle de su elección al trono. Cuando las fuerzas polacas supieron de la elección de Mijaíl, enviaron tropas para eliminarlo a él y a su familia. La leyenda cuenta que las tropas polacas, no familiarizadas con la ruta a Domnino, pidieron direcciones a los locales. Se encontraron con Iván Susanen, un leñador que se ofreció para guiarlos hasta el escondite de Mijaíl. Tras tomar un supuesto atajo a través de un bosque, ni las fuerzas polacas ni Susanen fueron vistos de nuevo. Los historiadores especulan que Susanen, en un acto de martirio, guió a los polacos profundamente en el bosque, asegurando que se perdieran. Dado el mortal frío de las noches de febrero, es probable que los polacos perecieran. Mientras que Susanen podría haber sido ejecutado tras la revelación de su engaño, Mijaíl ascendió al trono, gobernando Rusia durante 32 años y estableciendo la dinastía Románov. El sacrificio de Iván Susanen inspiró numerosas obras de arte, incluyendo la de 1836, Una vida por el zar. Él sigue siendo un héroe nacional venerado de Rusia. La novena Legión Romana. Algunos misterios y leyendas son aún más asombrosos debido a su escala. Uno de estos misterios concierne a la desaparición inexplicable de más de 5.000 soldados romanos de élite. Fundada a finales del siglo I a.C., la novena legión se ganó su reputación en los campos de batalla de España. Bajo el liderazgo del legendario Julio César, desempeñó roles clave en las guerras galas y las guerras civiles romanas. A la llegada del siglo I a.C., la novena era un símbolo del poder militar romano. El destino de la legión comenzó a tomar un giro misterioso cuando fue enviada a Britania en el 43 a.C. Allí fue fundamental en varias campañas, expandiendo el territorio romano y sofocando revueltas. Su última acción registrada fue en el 108 a.C., cuando ayudaron a reconstruir la fortaleza romana en Aboricum, en la actual York. Con tanta experiencia en combate y equipada con armaduras y armas de alta calidad, parece muy poco probable que la novena legión romana haya podido simplemente desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, eso es lo que sugieren los registros históricos. Algunos dicen que la legión fue vista por última vez en Caledonia, en la actual Escocia, donde las montañas escarpadas, los pantanos profundos y la densa niebla pudieron haber causado que se perdieran. Otros afirman que la legión fue atacada por un grupo de rebeldes británicos en Londres, que, contra todo pronóstico, lograron masacrar a los romanos. Un descubrimiento en 2015 en Britania desenterró una escultura de un águila romana, un símbolo a menudo asociado con las legiones romanas. Algunos especularon que podría ser un relicario de la novena, y tal vez una señal de que encontraron su destino mientras aún estaban estacionados en Britania. Otros historiadores creen que la legión no desapareció, sino que fue trasladada para luchar en otro lugar. Hallazgos arqueológicos recientes refuerzan esta teoría. Una colección de inscripciones romanas descubiertas en los Países Bajos sugiere que la novena pudo haber estado involucrada en campañas de construcción allí después de su tiempo en Britania. Sin embargo, estas inscripciones no proporcionan una cronología definitiva o el destino de la legión. En los últimos años ha surgido otra teoría que sostiene que la novena legión fue enviada a la actual Israel para luchar en el frente oriental del imperio. El misterio del destino de la novena legión sigue sin resolverse.
A pesar de que se han presentado varias teorías plausibles, se espera que futuras excavaciones arqueológicas descubran artefactos romanos relacionados con la novena, ofreciendo pistas adicionales sobre su lugar de descanso final, la expedición del predecesor de Mansa Musa. Antes de que Colón zarpara hacia el Nuevo Mundo, e incluso antes de que los vikingos llegaran a las costas de América del Norte, había un Mansa, o rey, de África Occidental que soñaba con explorar la vastedad del Océano Atlántico. Su identidad es debatida, pero su ambición era descubrir lo que se encontraba más allá del horizonte. La historia de esta expedición fue relatada por Mansa Musa del siglo XIV, el noveno rey de Malí, durante su peregrinación a la Meca en 1324. Mientras estaba en el Cairo, habló de un predecesor sin nombre que había enviado una gran flota al Atlántico. El historiador norteafricano Al-Amari documentó más tarde este relato. A principios del siglo XIV, el Imperio Malí era uno de los prósperos reinos sahelianos que se desarrollaron como resultado del comercio transsahariano. En su apogeo, Malí era un centro de aprendizaje, cultura y riqueza, con su capital Timbuktu siendo un renombrado centro de conocimiento. El predecesor de Mansa Musa, no satisfecho con la vastedad de su imperio, buscó expandir su conocimiento y territorios. Creía que el Océano Atlántico no era un cuerpo de agua interminable que llevaba a otras tierras. Los registros históricos indican que una flota inicial de 200 barcos se embarcó en esta atrevida expedición. Cargada de oro y suministros, la expedición transportaba una serie de marineros, académicos y artistas para explorar las tierras que creían que se encontraban más allá del océano conocido. Sin embargo, los barcos, que se comunicaban mediante tambores, se encontraron con una tormenta. Se cree que la mayoría continuó navegando. Aquellos que regresaron en ese único barco advirtieron de un viaje peligroso. Pero el Mansa no les creyó. Sin desanimarse, el Mansa comisionó una flota más grande de 2000 barcos y juró liderar la expedición personalmente, confiando su reino y riqueza a su sucesor, Mansa Musa. No está confirmado si la segunda flota llegó a las Américas, pero evidencia agrícola encontrada en Brasil sugiere que podría haberse establecido una ruta comercial entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Además, los diarios de navegación del tercer viaje de Colón a las Américas indican que una de sus misiones era probar afirmaciones de que se había descubierto oro y armas malienses en la isla caribeña de la Española. La verdadera identidad y linaje del líder de la flota siguen sin confirmarse, con muchos historiadores refiriéndose a él simplemente como el predecesor de Mansa Musa. Al igual que con otros ejércitos desaparecidos, el misterio de esta expedición persiste, subrayando que cuando está involucrada la madre naturaleza no hay seguridad en los números.